Todos y a todas. Liliana Noble de Pulso Saludable. Señor presidente, tuve la oportunidad de estar en la presentación de uno de los libros de Paco Ignacio Taibo II, que se denomina 13 historias, y yo le preguntaba cuál era la estrategia más ideal para involucrar a las y los mexicanos a la lectura. Según la UNESCO, México ocupa el lugar número 107 de 108 países, es decir, que leemos muy poco. Y él me decía que él piensa que las estadísticas no son tan importantes y que en realidad el mexicano no es que no lea tanto, sino que más bien somos malos lectores porque no hemos tenido una buena cultura de la lectura. Él me decía que para poder hacer una república de lectores es importante primero los pobres, después los pobres, que también es importante llegar a todas las comunidades y a las más alejadas. También es muy necesario formar a los lectores desde la niñez. Me decía que hay clubs que involucran hasta a los bebés para poderlos inducir al tema de la lectura. Me decía que a raíz de que él es el director del Fondo de Cultura, lo que ha hecho, señor presidente, es incrementar la lectura. Ya existen alrededor de 10,000 clubes de la lectura en todo el país y esta es una de las políticas que él ha estado impulsando, así como la reducción del costo de los libros. Pero dice que siguen haciendo falta cosas para poder incrementar el fomento a la lectura. Falta que los políticos están más involucrados en el tema de la lectura, en la inclusión del país y que, bueno, él insiste que es muy importante hacer de México una república de lectores. Yo le quisiera preguntar, señor presidente, los investigadores en psiquiatría y en neurociencias dicen que la lectura puede ayudar a la innovación, a la creatividad, a tener mejor dicción, a poder incrementar la posición de la lectura en todos los niveles y poder incrementar también la comunicación del ser humano. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, ¿cuáles serían las estrategias que adicionaría usted para poder apoyar a esta decisión de Paco Ignacio Taibo de crear una verdadera república de lectores en nuestro país? Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Bueno, hay que seguir acercando los libros como se está haciendo a la gente, libros a precios accesibles, como lo hace el Fondo de Cultura Económica, que está editando muchísimos libros de 10, de 15 pesos, sí, masivos. Lo mismo se hizo el año pasado con una colección de 20 libros básicos con motivo de la conmemoración de los 200 años de independencia de nuestro país. Fueron como 1 millón de libros que se distribuyeron en el país. Siguen funcionando los clubs de lectura. Hay un programa que es muy importante, se llama Fandango de la lectura. Ahí participa mi esposa Beatriz, es su contribución, y otros escritores van a los estados y leen, ¿no? Y se promueve mucho la lectura. Hay que seguir, no es fácil, porque se tiene que enfrentar pues a los medios electrónicos y también a una especie de moda de no querer complicarnos mucho la vida, de verlo todo por encima,
es como el informarnos a la TikTok. O sea, yo soy un anti-TikTok, no es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido, o sea, yo hablo despacio y a mí me gusta siempre contextualizar, pero lo que tiene más éxito, ¿sí?, eso es lo que tarda un segundo. Pues sí, es importante. Se decía antes de que bueno y breve, doblemente bueno, pero en un segundo no se puede. Entonces, hay que enfrentar eso. Y el libro requiere tiempo, pero también tiene cosas insustituibles. Se disfruta un libro, se aprende muchísimo, porque no solo es lo que contiene el libro, sino lo que provoca para imaginar cosas. La política, por ejemplo, no podría ejercerse bien sin la literatura. Los literatos, grandes literatos, pues son maestros políticos. Tolstoy, gran maestro de la política, pero es Guerra y Paz y muchos libros que requieren tiempo, pero así se aprende con la literatura. Y poner los libros pues al alcance de todos. Y yo coincido con Paco Ignacio, sí lee la gente en México. Lo tengo probado. Lo que pasa es que es difícil que les llegue un libro, que tengan un periódico, una revista, pero lo que les llega lo leen y ahí lo guardan, ahí lo tienen. Nosotros nos ayudó mucho en el trabajo de concientización el periódico Regeneración. Bueno, ese es un ejemplo. ¿Cuál fue el mejor instrumento que utilizaron los magonistas para hacer conciencia y formar toda una escuela de cuadros en el país, que fueron los que llevaron a cabo el trabajo para impulsar la revolución? Fue Regeneración. Había Regeneración en la huelga de Cananea, llegaba, antes de la huelga llegaba el periódico y los cuadros, porque trabajaron mucho en eso. En el Río Blanco, lo mismo, la prensa, para informarle a los trabajadores, para informarle al pueblo. Y claro que se leía. El ejemplo también
muy excepcional es el del periódico que sostuvo a Porfirio Díaz, El Imparcial. Imagínense, habían 15 millones de habitantes en nuestro país y ese periódico llegó a publicar tirajes hasta de 120, 140,000 ejemplares diarios. ¿Qué periódico hoy tiene un tiraje de 120,000 ejemplares? Ninguno. Un fenómeno. Entonces sí, el pueblo de México lee, pero hay que seguir acercando la información. Por eso la labor del Fondo Monetario, del Fondo de Cultura Económica es importantísimo. ¿Sí? Lo opuesto al Fondo Monetario Internacional. Gracias, señor presidente. En una segunda pregunta, el próximo sábado, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Suicidio. México es uno de los países que desafortunadamente existe un gran número de personas que deciden tomar esta circunstancia para eliminar pues sus problemas. Cabe destacar, señor presidente, que estados como Sonora y principalmente Durango, adicional a la Ciudad de México, están ocupando lugares muy importantes en el tema del suicidio. Yo quisiera preguntarle si están pensando en reforzar a las estrategias que hoy se tienen a través de la Estrategia Nacional de Suicidio encabezada por el doctor Juan Manuel Quijada y la doctora Evalinda Barrón y por supuesto Diana Tejadilla, que todos ellos forman parte de este equipo para poder solucionar estas estrategias, bueno, más bien esta circunstancia. Si ustedes estarían pensando adicionar algo diferente o urgir pacíficamente, como usted siempre lo ha dicho, a los gobiernos para poder incrementar las acciones preventivas en materia de suicidio, sería mi segunda pregunta. Bueno, yo creo que hay que ir siempre en estos problemas sociales al fondo, ¿no? A conseguir entre todos una sociedad mejor, que no produzca frustración, que produzca deseos de vivir, de ser felices, y eso tiene que ver con el bienestar material y el bienestar del alma. De eso depende mucho. Siempre he pensado que el consumo de las drogas, ¿sí?, está vinculado pues a un vacío, a un desinterés, a buscar una felicidad efímera que no se consigue con una manera de ser distinta, que podría lograrse si somos cada vez más solidarios, más humanos, si nos ajustamos a lo básico, si rechazamos el lujo barato del aspiracionismo, del triunfar a toda costa, todo eso. Entonces, es la búsqueda de una sociedad mejor, como base, como sustento, y pues también trabajos, ¿no?, que tienen que ver con la ciencia y con las especialidades. Por eso, si la Secretaría de Salud trabaja sobre este tema, sería
importante preguntarles a los médicos los martes qué están haciendo, cuál es la estrategia y lo que tú estás ahora preguntando, si hace falta, ¿sí?, hacer más cosas y cómo estamos en el concierto de las naciones en este lamentable asunto, cuáles son los datos más recientes que se tienen y tratar el tema. Si me lo permite, ojalá ahí pudieran venir el próximo martes para que nos platicaran, dado que el próximo sábado se conmemora un día más de la lucha contra el suicidio. Pues te lo pedimos. Gracias, señor presidente. Y finalmente, hoy se conmemoran 5 años de los sismos del 2017. El primero ocurrió en la noche en Juchitán. Y México, pues bueno, desafortunadamente es un país altamente sísmico. Los sismos del 85 y los del 2017 siempre nos hacen reflexionar. Yo, Liliana Noble, desde mi trinchera de la comunicación, pienso, si me permite esta reflexión, señor presidente, que a México todavía le falta muchísimo en materia de prevención y de conocimiento en el tema de los sismos. Yo quisiera saber si en el poco tiempo que le falta para concluir este gobierno, estarían pensando en realizar algún otro tipo de estrategias adicionadas a este macro simulacro que se hace año con año. Siento que la experiencia es limitada solamente a un año estar conmemorando o recordando, cuando todos los días, todo el tiempo, el territorio mexicano está vulnerable a que ocurra un sismo. Hay algunos estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México que dicen que no necesariamente los sismos ocurren con mayor cantidad en septiembre como se pudiera creer, que son a veces los de mayor magnitud, pero sí en diciembre, por ejemplo. Y hay otros estudios que dicen que son en agosto, estudios internacionales. Entonces yo quisiera saber si estarían pensando en instituir algún tipo de propaganda o de campaña constante para que conozcamos el ABCD, más allá de evacuar un edificio. Hoy la construcción se eleva al nivel número 10, cuando en los organismos internacionales piden a veces hasta el 8, hasta el 9, y en México se ha decidido construir a nivel de seguridad del 10 para que estas grandes estructuras no colapsen. Pero también sabemos que después del piso 4 la gente no puede bajar. Entonces, que tengamos esta cultura de saber qué hacer si nos encontramos en estas zonas altas y no solamente en estos lugares, o cuando nos encontramos a nivel de piso, exactamente qué hacer para que no seamos presas del pánico, que es entendible, está bien sentir miedo, pero que ese miedo nos ayude a reflexionar ya con una estrategia creada por ustedes. Gracias. Sí, se está trabajando constantemente. Hay un plan que tiene que ver con lo preventivo y con toda la información que se requiere. Se mantienen los equipos de alarma. Esto podría informarlo la directora de Protección Civil para que se sepa de todo lo que se está haciendo, porque sí se está trabajando en esta materia. Entonces vamos a invitar un día a Laura que venga y que nos diga qué se está haciendo en todo el país, cómo se trabaja de manera coordinada, qué medidas se toman, ¿sí? Antes, todo lo preventivo, toda la reglamentación en construcción, todo lo relacionado con los equipos para avisar a tiempo, el manejo de las alarmas, la actuación en los primeros momentos, los grupos que están integrados, cómo
trabaja en coordinación el gobierno municipal, los gobiernos estatales, el gobierno federal. Ahora en el último sismo levanté el teléfono a la defensa y me respondieron. El teléfono rojo del secretario de la Defensa y pedí información urgente. Dice, ya estamos recabando información. En 3 minutos tiene, presidente, la información. Y en 3 minutos tuve la información de todo lo que estaba pasando en el país con el último sismo, creo que a las 3, 4 de la mañana. Entonces, sí, el Ejército, la Marina, todos están trabajando con ese propósito. O sea, a la hora que sea